Hola, somos el grupo 1 de Arquitectura de Computadoras. En esta oportunidad vamos a presentar el TI-1, microcomputador con los microprocesadores 8085 y 8086. El grupo está conformado por Cataño Viña Martín, Prado Ronaldo Estefano, Inga Madujano José, Champoñán Castillo Ricardo, Gamarra Acuña Kenneth y quienes habla Álvarez Moscoso Carlos Alfonso. La evolución de las computadoras ha sido una historia de avances significativos que han transformado la vida cotidiana en las industrias de todo el mundo, desde las primeras máquinas de computación de gran tamaño y rudimentarias hasta los potentes microprocesadores que alimentan los dispositivos modernos. La arquitectura de las computadoras ha cambiado de manera radical. Primero vamos a dar un vistazo por las generaciones de computadoras. Las computadoras de esta generación se caracterizan por emplear los tubos de vacío para los circuitos y los tambores magnéticos para el almacenamiento de datos. Además eran poco eficientes, ya que ocupaban mucho espacio, se perdía mucha energía en forma de calor y se requería de conocimientos técnicos avanzados como el dominio del lenguaje máquina para ejecutar instrucciones y completar tareas. Algunos ejemplos de modelos de esta generación fueron el ENIAC, desarrollada por investigadores de la Universidad de Pensilvania, por John Ecker y Mauchly, y la UNIVAC, conocida como el primer computador de uso comercial. Con la llegada de los transistores en el año 1947, las computadoras de segunda generación fueron más pequeñas, rápidas y confiables. Los transistores reemplazaron a los tubos de vacío y redujeron significativamente el tamaño de las computadoras, además de mejorar su eficiencia energética. El transistor, desarrollado por investigadores de laboratorios Bell, fue el componente principal de los dispositivos computacionales de esta generación. Este nuevo elemento, conformado principalmente de semiconductores como el silicio, reemplazó a los tubos de vacío y permitió tener un mayor control en la amplificación y envío de señales mediante los circuitos. El primer computador que incluyó totalmente transistores en su fabricación fue el TRADIC de Laboratorios Bell. Asimismo, en el año 1957 se contribuyó al desarrollo de una nueva arquitectura de computadoras, la cual fue implementada en el modelo MANIAC, Mathematical Analyzer Numerator Integrator and Computer. La tercera generación de computadoras estuvo marcada por el uso de circuitos integrados, que permitió la miniaturización de los transistores. Estos circuitos integrados contenían varios transistores en una sola pieza de silicio, lo que aumentó la densidad de los componentes y mejoró la eficiencia de las computadoras. El principal componente de estas computadoras era el circuito integrado, el cual está conformado por transistores minimizados y dispuestos en una placa de silicón, denominados semiconductores. Este avance permitió obtener mayor eficiencia y velocidad de procesamiento en las computadoras. Aparecieron las primeras compañías que tuvieron como giro del negocio el software, tales como CSC, Computer Science Corporation, fundada en el año 1959. Además surgieron nuevos conceptos como la multiprogramación, memorias virtuales y sistemas computacionales complejos. Algunos representantes de esta generación fueron las series IBM 360. La cuarta generación fue impulsada por la invención del microprocesador, el cual combina los componentes de una computadora en un solo chip. Esto permitió la producción de computadoras personales a un costo accesible para una mayor cantidad de personas y empresas. Gracias a los logros obtenidos en la miniaturización de los circuitos, fue posible la producción de chips de silicio, los cuales reemplazaron a las memorias de núcleos magnéticos. Estos avances hicieron posible la fabricación de ordenadores personales. Un hito de este periodo fue la presentación del microprocesador 4004 en 1961 por parte de Intel. Este microprocesador o chip presentaba dimensiones de 4 por 5 milímetros y contenía 2250 transistores. Asimismo, los sistemas operativos alcanzaron un notable desarrollo, lo cual permitió la introducción de interfaces gráficas para facilitar la interacción entre el usuario y el computador.
Por último, la quinta generación de computadoras se caracteriza por el desarrollo de procesadores paralelos, la inteligencia artificial y redes neuronales. Estas tecnologías permiten procesar grandes volúmenes de datos de manera eficiente y realizar tareas complejas, como el reconocimiento de voz y la visión por computadora. A ello surgen nuevas necesidades con mayores volúmenes de datos, redes multimedia, bases de datos distribuidas y redes neuronales, las cuales exigen mayores capacidades de procesamiento y almacenamiento. Las computadoras representativas de esta generación alcanzan un mayor nivel de miniaturización y procesamiento de datos, gracias a la incorporación de procesadores paralelos, ya que estos permitieron la ejecución de múltiples operaciones de forma simultánea. Además, cabe mencionar que la reducción de los componentes trajo consigo la invención de microcomputadores, los cuales fueron destinados al desarrollo de sistemas embebidos como automóviles, aviones o embarcaciones. Bueno, para comenzar el capítulo 2, que sería las hojas técnicas de los microprocesadores 8080, 8085, 8086, 8088 y también la familia Pentium. Primero comenzaríamos con la evolución de los microprocesadores, comenzando con el 8080, que sería el primer procesador de 8 bits que se usó en general, que tendría una frecuencia de 2 a 13 MHz. También tenía un soporte de 4 kilobytes de memoria, que estos se aplicaron en las aplicaciones de juegos, videojuegos, controladores y sistemas embebidos. Yéndonos para el Intel 8085, que fue creado en 1976. Esto mejoró el procesador anterior con un menor consumo de energético, pasando de su frecuencia de 3 a 5 MHz, pero tenía la misma capacidad de memoria, que sería 4 kilobytes, que se aplicaron mayormente en la automatización y las telecomunicaciones. En el siguiente año, que sería en el año 1978, fue creado el Intel 8086, que su arquitectura ya sería de 16 bits, pasó de 8 a 16 bits, que inició la familia de los eh, por 86 bits, que esta también aumentó bastante su frecuencia de 5 hasta 10 megahercios, que su direccionamiento llegó hasta 1 mega. Esto fue usado mayormente en el desarrollo de software y también de manejos como la MS2. En el año 1979 salió el Intel 8088, que este sería digamos, una variante del 8086 con un bus de datos de 8 bits. Este procesador, digamos que redució un poco la frecuencia de 4 a 8 MHz y también fue usado en las computadoras de IBM y también como clave de la computación personal. Ya saltándose el año 1982, se creó el Intel 186, que este sería de la familia de los 8 bits, pero con más instrucciones y perificadores integrados. Esta tendría una frecuencia de 16 a 12 MHz, pero sería orientada a los sistemas embebidos e industriales. Siguiendo con la historia, eh, ya en el año 1982 se crearía el Intel 80286, que sería de la familia también de los 6 bits, pero con direccionamiento a los 8 bits. Este soportaría hasta 16 megas de memoria, que se implementó mayormente en los modos de protegidos de multitareas. Siguiente año sería el año 1985, que entraría la creación del Intel 8386, que sería el primer procesador de 8 bits, que este procesador llegaría a una frecuencia máxima de 12 a 40 megahercios con hasta 4 memorias, perdón, con 4 GB de memoria. Este soportaría multitareas y también una memoria virtual. Ya en el año 1989 llegaría el procesador Intel 4086, que ya entraría a la familia de los 32 bits con un coprocesador matemático integrado, que con la frecuencia de 25 a 100 MHz mejoraría también el cálculo numérico y rendimiento general.
Y ya entrando ya desde el 1993 la familia Pentium, que esta sí tendría una arquitectura de 32 a 64 bits, que su frecuencia sería de 60 de megahercios hasta 3 gigahercios. Este soportaría multiprocesos, o sea, teniendo varios núcleos, y ya este sería ya, digamos, el comienzo de las PCs, con este familia Pentium, hasta servidores y hasta también medios videojuegos. Acá podemos ver una comparación entre el primer procesador y los procesadores actuales, que podemos ver que los números de hercios serían, se ven la diferencia total del Intel 4004, se mira de 2000 a 2300 hercios a 1 billón de hercios. También se puede ver los números de pines, los sockets, los bits, la liografía, la frecuencia. Se puede ver la diferencia abismal que tiene los actuales con el primero. Acá podemos ver la evolución de cómo el, se puede ver la estructura del procesador de Intel, y este sería su arquitectura de procesador. Mayormente, acá hemos agarrado la arquitectura de procesador del 8286, que en pocas palabras, nos define cómo se distribuye los datos dentro del procesador. Hola, hoy me toca hablar sobre el capítulo 3, la descripción detallada de los periféricos de entrada, salida y su almacenamiento y comunicación de los microprocesadores 80 y 85 y 80 y 86. Estos periféricos son componentes esenciales, permiten la interacción con el usuario y facilitan su procesamiento, almacenamiento y comunicación de los datos. A continuación, ofreceré una descripción detallada de estos periféricos y cómo interactúan. Bien, tenemos los periféricos de entrada. Estos periféricos permiten al usuario introducir datos y comandos al sistema. Entre los que tenemos el teclado, que permite introducir cualquier tipo de texto y comando, ya que las primeras generaciones solamente utilizaban interruptores mecánicos y ahora los más recientes emplean membranas y sensores ópticos. Estos se clasifican en teclados de membrana y teclados mecánicos. Tenemos también el mouse, que era un apuntador que permite al usuario interactuar con la interfaz gráfica. Antes usaban una bola para detectar el movimiento, ahora se usan ratones ópticos y de láser para crear una superficie especial. Hay algunos que utilizaban puertos serie PS2, ahora hay algunos que se han adaptado a las interfaces USB. El escáner, que permite digitalizar imágenes y documentos físicos a documentos digitales, y estos utilizan luz para capturar objetos físicos y transforman los datos. El micrófono, que es la entrada del audio, hay micrófonos modernos que permiten la vibración del aire en señales eléctricas. Tenemos los periféricos de salida, que estos son los que permiten a la computadora comunicarse con la información ya procesada al usuario. El monitor, que es el que visualiza los resultados del procesamiento y las interfaces gráficas. Antes los monitores usaban tubos de rayos cátodos. Ahora hay algunos monitores que son LCD, LED o OLED. Algunos con una resolución de pantalla de alta definición como HD, 4K o 8K. Las impresoras, que son los que permiten la salida de datos físicos en forma de texto o imágenes impresas en papel. Hay de matriz de puntos, de inyección, tinta y láser. Ahora las de inyección de tinta ofrecen una mayor calidad de impresión que las matrices de puntos, mientras que las impresoras láser son más rápidas y precisas. Los altavoces son los que permiten la salida del audio. Hay altavoces modernos que producen sonido estéreo, surround o con una capacidad de audio de alta definición. Bueno, tenemos lo que es el almacenamiento, ya que es crucial para guardar tanta información como datos de entrada y también los resultados de los procesos. Y a continuación podremos describir cuáles son de estos tipos de almacenamientos. Tenemos lo que es la memoria RAM, Random Access Memory, que almacena datos temporales que son necesarios para la operación del sistema operativo y las aplicaciones en uso.
Como características, esta memoria RAM es volátil, significa que puede perder toda información cuando se apaga la computadora. El disco duro, que bueno, es el que antes, bueno, es el que se suele almacenar de manera permanente los datos y programas. Hay discos duros tradicionales que utilizaban platos magnéticos para almacenar datos, mientras que ahora hay unidades de estado sólido como las SSD, que ahora han reemplazado estos discos tradicionales por una mayor velocidad y fiabilidad. Tenemos los famosos CDs, DVDs o Blu-rays, que como dispositivos de almacenamiento óptico son usados para almacenar y transferir grandes volúmenes de datos. Pueden almacenar entre 4.7 GB a 9.4 GB, mientras que los de Blu-ray almacenan una capacidad de hasta 50. Y pues el almacenamiento en la nube, que son servidores que permiten almacenar datos remotos a través de Internet. Tenemos a Google Drive, Dropbox, iCloud o OneDrive. La comunicación entre estos tipos de computadora son periféricos para el intercambio de datos. Hay algunos utilizados que son los puertos en serie paralelos, que permiten la conexión de dispositivos periféricos como impresoras y módems. Como limitaciones, aunque son muy utilizados en generaciones anteriores, los puertos en serie paralelos han sido reemplazados en gran parte por puertos USB. Las redes locales LAN, que permiten la conexión entre computadoras dentro de una misma área geográfica, como una oficina o escuela. Y estos son usados como protocolo de Ethernet para la transmisión de datos de la red. Y tenemos el Wi-Fi o el Bluetooth, que son la conexión inalámbrica entre dispositivos. El Wi-Fi permite la transmisión de datos de alta velocidad, mientras que el Bluetooth es utilizado por la conexión entre dispositivos a corta distancia. Siguiendo con el diseño de computadoras con los procesadores 8085 y 8086, hablaremos sobre el procesador 8085. Primero que todo hablaremos de la arquitectura. El procesador 8085 es un procesador de 8 bits, lo que significa que maneja datos en bloques de 8 bits a la vez. Esto lo hace adecuado para tareas simples y procesamiento de datos básicos. A su vez, esto tiene un bus de datos. El 8085, que también es de 8 bits, es un canal por donde se transmiten los datos entre el procesador y otros componentes de la computadora. Con los 8 bits, su capacidad de procesamiento de datos por ciclo es limitada, lo que afecta su rendimiento en comparación con procesadores más avanzados. Como tercer punto del 8085, es que en base a su entrada y salida, controla los dispositivos periféricos a través de puertos de entrada y salida. Esto permite que el procesador interactúe con otros componentes del sistema, como memoria externa, teclados, pantallas, entre otros. Como último punto, las aplicaciones del 8085. Estos son utilizados en sistemas embebidos y en aplicaciones de controles industriales. Esto se debe a su simplicidad, lo que hace ideal para tareas específicas de control y automatización. Asimismo, también son usados en sistemas de control de maquinaria o en dispositivos electrónicos de uso especializado. Siguiendo con el microprocesador 8086, en cuanto a su arquitectura, es un procesador de 16 bits, lo que le otorga una mayor capacidad de procesamiento en comparación con el 8085. Su arquitectura le permite manejar datos más grandes y ejecutar instrucciones más complejas. En cuanto a su registro y control, este procesador cuenta con registro de 16 bits, lo que le permite trabajar con datos más grandes a mayor capacidad de procesamiento por ciclo. Además, esto es una unidad de control avanzada que le da mayor flexibilidad y poder al realizar operaciones complejas. En cuanto a su direccionamiento, el 8086 tiene un direccionamiento segmentado de memoria, lo que significa que divide la memoria en segmentos más pequeños y accesibles, logrando manejar más de un mega de RAM. Este sistema es fundamental para la creación de aplicaciones más complejas y para el uso de computadoras personales. Como último punto están las aplicaciones del 8086.
Esto fue utilizado en los primeros IBM y en la base de la familia 86, lo que le permitió ser parte de la evolución hacia las computadoras personales más potentes y avanzadas. Asimismo, su arquitectura de 16 bits y segmentación de memoria lo hace más adecuado a las aplicaciones generales de computación que el 8085. En síntesis, en una pequeña comparación de estos dos procesadores, del 8085 y 8086, ambas en capacidad, el 8085 es limitado debido a sus 8 bits, mientras que el 8086 expande esta capacidad a 16 bits, lo que le permite un mayor rendimiento y flexibilidad en el diseño de computadoras. En cuanto a su comparación en aplicaciones, el 8085 es más adecuado para tareas simples y controles industriales, mientras que el 8086 se utiliza en aplicaciones más complejas como en las primeras PCs. En cuanto a la memoria, el 8085 tiene un manejo limitado de memoria, mientras que el 8086 puede acceder a más de una RAM, lo que le permite gestionar aplicaciones más grandes. En una pequeña conclusión, estos dos procesadores son hitos importantes en la historia de la arquitectura de computadoras. Tanto el 8085 representó una solución sencilla para tareas básicas y controles industriales, mientras que el 8086 abrió el camino hacia las computadoras personales más avanzadas y potentes que tenemos hoy en día. Al entender las diferencias claves entre ambos, se puede comprender que la evolución de la tecnología y cómo estas primeras arquitecturas sentaron las bases a las computadoras modernas. A continuación tenemos el capítulo 5, donde hablaremos sobre los sistemas operativos de los microprocesadores 8085 hasta la familia Pentium, así como los lenguajes de programación, aplicativos y bases de datos que funcionaban con estos microprocesadores. Aquí podemos ver algunos de los microprocesadores y la información que hemos recopilado en cuanto a los temas anteriormente mencionados. Por ejemplo, para el 8085 vemos que el sistema operativo que este utilizaba estaba constituido básicamente por un firmware. Un firmware es un software que ayuda a controlar los dispositivos de hardware, así también permite que la computadora o el portátil donde esté pueda funcionar correctamente. Por otro lado, el 8086, que es la versión mejorada de este 8085, ya se tenía ya para esta ocasión el Microsoft DOS. Se había desarrollado y es el que se llegaba a utilizar comúnmente con este microprocesador. Para su versión mejorada también se tenía ya en el mercado el sistema operativo de IBM. Y para su siguiente versión, la tercera versión en este caso, se tenía a Unix como un nuevo competidor como un sistema operativo. Y para finalmente su cuarta versión del 8086 se tenía el Windows 95. Por otro lado, en cuanto a los lenguajes de programación, lo que se podía ver en el 8085 es que se utilizaba un lenguaje de programación de bajo nivel, es decir, se utilizaba por ejemplo el ensamblador o el lenguaje máquina con estos microprocesadores. Ya para el 8086 se pasa a unos lenguajes de programación de alto nivel como Pascal, Basic. Para su siguiente versión ingresa C o se desarrolla C, así como COBOL. Ya para su tercera versión sale C++ y para la cuarta versión sale Java, que bueno, estos eran los inicios de Java, ¿no? Ahora, lo que es importante mencionar es que cada uno de estos microprocesadores, como vemos, el último podía utilizar los lenguajes anteriores, no estaba limitado a solamente lo que mostramos aquí como referencia. Y bueno, por otro lado tenemos los aplicativos. En este caso sí acá había limitaciones. Por ejemplo, el 8085 estaba limitado a programas de control de dispositivos, así como de software de automatización industrial básica. Por otro lado, el 8086 permitía el desarrollo de sistemas personales simples, así como programas de texto. En su segunda versión, aplicativos de software de oficina, como WordStar o Lotus, así como sistemas contables básicos. Para su tercera versión se tenían como aplicativos interfaces gráficas básicas, software CAD o CAM, y para su cuarta versión
se tendría sistemas suites ofimáticas de Microsoft Office, así como navegadores primitivos. Por último, para la base de datos de estos microprocesadores consideramos dos aspectos, la memoria RAM y la memoria caché, que ya se ha mencionado en algunos puntos anteriores. Así que vemos acá, en manera de recapitular, algunas de estas. Por ejemplo, para el 8085 se tenía como máximo una memoria RAM de 64 kilobytes, sin embargo este no tenía una memoria caché. Para el 8086 lo que se tenía es una RAM de un megabyte y no tenía tampoco memoria caché. Para el 8086 ya una mejora de este, se tenía desde 16 hasta 16 megabytes, tampoco sin memoria caché. Y para su tercera versión se tenía una memoria RAM de 4 gigabytes con memoria de caché pero externa. Y ya es recién en su cuarta versión de este microprocesador donde la RAM de 4 GB llega a tener recién memorias internas de 8 kilobytes o en este caso de 256 kilobytes, dependiendo en este caso de si era, no, bueno, correspondientemente a la memoria interna como una externa. Continuando con los siguientes aspectos, pasamos a la familia Pentium. Acá vemos cada una de las versiones, desde el Pentium clásico hasta el Pentium 4, que va desde su creación en 1993 hasta el 2008. Los sistemas operativos que remarcaron en este caso a estos microprocesadores o la utilización con estos microprocesadores son: en el primero, para el Pentium clásico, se tenía el Microsoft NT. Ya para la siguiente versión, para el Pentium MMX, se tenía lo que es una distribución, en este caso de Unix, de Linux, como es Red Hat. Y también en su siguiente versión ya sale lo que es el Windows ME, que es Millennium Edition. Ya para su tercera versión, el MacOS X. Y por último, para la cuarta versión, ya se llega a utilizar con el Windows XP. En cuanto a los lenguajes de programación, algunos característicos de este momento es, por ejemplo, las versiones Turbo, ¿no? Turbo Pascal, Turbo C++. También para la siguiente versión de Pentium MMX tenemos lo que es Perl. Para el Pentium 2, C#, PHP. Para el Pentium 3, Python, o al menos los inicios de Python. Para el Pentium 4 tenemos Ruby on Rails. Asimismo tenemos algunos aplicativos característicos de estos microprocesadores, como sería para el Pentium Classic el CorelDRAW, el WinApt. Asimismo, en el Pentium, en su siguiente versión del Pentium, sería los inicios de Photoshop. Para Pentium 2, Microsoft Office 2000, ¿no? Esta aplicación ya muy conocida. Asimismo tenemos para el Pentium 3 lo que sería AutoCAD. Para el Pentium 4 tenemos aplicaciones conocidas como sería Mozilla Firefox, en este caso sus versiones del 2002 hasta el 2005 más o menos, ¿no? Y bueno, en cuanto a las bases de datos, vemos que el Pentium clásico manejaba en este caso una RAM de 16 hasta 128 con una memoria caché de 16 kilobytes aproximadamente. El Pentium MMX tenía una RAM de 32 a 256 con una caché de 32 kilobytes. El Pentium 2 manejaba desde 64 hasta 512 megabytes y se le agregaba en este caso una caché L2 de 512. Asimismo, la Pentium 3 con una RAM de 128 a 1 GB manejaba cachés de 256 a 512 kilobytes. Por último, la RAM del Pentium 4 manejaba desde 200 megabytes hasta 400 gigabytes y la caché que tenía era de 512, ¿no? Cada una de estas capacidades, por así mencionarlo, estaban limitadas por el chipset o la placa madre. Entonces, dependiendo en cuál se haya desarrollado, es que llegaban a tener estas capacidades de memoria. Bueno, eso sería todo por este capítulo. Le damos
paso al siguiente. Bueno, buenos días, profesor, compañeros. Ahora hablaremos de los emuladores y simuladores de los microprocesadores 8080 a Pentium. Los emuladores y simuladores de los microprocesadores son herramientas que permiten estudiar y programar microprocesadores sin necesidad de hardware físico. Son ampliamente conocidos y muy útiles en educación y desarrollo de hardware. Los emuladores, bueno, ya se mencionó un poco de para qué son usados. Aquí tenemos dos ejemplos bastante conocidos que serían el EMU8086, que es una herramienta que emula el microprocesador 8086. Es ideal para escribir, ejecutar y depurar programas y además de eso también es ideal para estudiantes. Este microprocesador es más que nada usado para ejecutar programas escritos para el microprocesador 8086 en computadoras modernas. Em, Otro emulador que tenemos es MAME, por las siglas que es Multiple Arcade Machine Emulator. Como ya se puede entender, es un emulador usado para videojuegos arcade. Sin embargo, MAME también es capaz de emular sistemas en computadoras antiguas, incluidos los basados en 8086. Ahora bien, vamos a simuladores y circuitos. En este caso tenemos un emulador bastante conocido como es Proteus. Proteus se encarga de diseñar y simular circuitos electrónicos. Es bastante compatible con los microprocesadores 8085 y 8086 y permite crear prototipos virtuales antes de la implementación física, lo cual sirve de mucho para, más que nada para programadores y empresas, para implementar o diseñar esto antes de llevarlo a la práctica. Eso sería todo, profesor. Muchas gracias.